continuación, jóvenes, tenemos el cuarto esquema, que es la aplicación de insulina basal con 3 dosis de insulina prandial, o esquema múltiple o múltiples inyecciones, o esquema de insulina, en este caso, es el esquema que aplicamos en los pacientes diabéticos tipo 1 para tener una actividad y un control intenso, o esquema intensificado de insulina. Aquí ya hemos valorado a lo largo de las pláticas algunas situaciones farmacocinéticas con los tipos de insulina. Realmente aquí es una repetición del tipo de insulina que vamos a aplicar. Tenemos varios ejemplos. En este primer ejemplo es con el uso de análogos de insulina. Tenemos un paciente con 80 kilos. Iniciamos la dosis estándar de insulina en 0.5 unidades y tenemos una dosis diaria total de 40 unidades. Aquí hacemos la división inicial. ¿Cómo es esto? Acuérdense que inicialmente en la plática de uso de insulinas, hablábamos de que tenemos que dividir la insulina o la dosis diaria total en insulina basal e insulina prandial, y lo hacíamos con una cifra de 50-50 o 60-40, casi siempre dándole mayor predominio a la insulina basal 60-40, aunque lo más frecuente es que siempre nos quedemos con la cifra de 50-50. Aquí sí hacemos esa distribución del 50% y 50%. Si se fijan en los demás esquemas que hemos estado hablando, realmente la distribución de 2/3, 1/3 casi siempre van con esa situación del 60-40%. ¿Sí? Entonces, este es el primer esquema. Este último esquema, cuarto esquema, involucra ya igualdad de dosis de 50 al 50%. De esas 40 unidades para este paciente teórico, tenemos 50% de la insulina basal, que serán 21 unidades. En este caso escogemos para este primer ejemplo insulina glargina. Y el otro 50%, es decir, las otras 20 unidades de insulina, va a ser de insulina ultra rápida, este análogo de insulina, que sería el aplicarse inmediatamente antes de cada alimento, entre los 15 minutos, o después de comer, o después de cada alimento, dividiéndose por 3 alimentos. En este caso utilizaríamos insulina Lispro y se dividirían esas 20 unidades en 7 unidades para el desayuno, 7 unidades para la comida de mediodía y 6 unidades para la cena. Siempre procuran disminuir o tener menos cantidad de insulina por la noche. La indicación para este tipo de pacientes sería administrar las 20 unidades de insulina glargina a las 8 de la mañana, por ejemplo, aunque ya saben que también lo pueden aplicar por la noche, 30 minutitos antes del desayuno o antes de la cena. Administrar 7 unidades de insulina Lispro antes del desayuno, 7 unidades inmediatamente antes de la comida de mediodía y 6 unidades con la cena. Mucho más sencillo para nosotros idear o practicar este esquema, sí, mucho más difícil para el paciente, porque si se fijan son en total 4 piquetes al día. La insulina Lispro no se puede mezclar con la insulina glargina. Acuérdense que la insulina glargina genera o forma microcristales y eso impide que cualquier otro tipo de insulina pueda aplicarse junto con ella. ¿Ok? Entonces, esa es una de las desventajas para el paciente, que realmente desventaja por la cantidad de piquetes, pero realmente es una ventaja para el control glicémico, ya que permite un control mucho más importante. Casi se completa un 95-98% de efectividad para mantener un control adecuado. Ese es el esquema que más utilizamos, o del esquema que más se utiliza para el control de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 durante la adolescencia o en etapas pediátricas, como lo verán en sus clases de pediatría, endocrinopediatría, o como lo veremos en algunas situaciones en endocrino. Este es el esquema, esta es la visualización: 3 dosis de insulina ultra rápida tipo Lispro, con actividad o pico de actividad a la 1h30 y pico de acción a las 3 horas, y en rojo podemos ver la línea de la actividad de la insulina basal, en este caso análogo de insulina de acción lenta, glargina. Si se fijan, mimetiza o parece más un esquema o una actividad de insulina mucho más fisiológica de lo habitual, de lo que podemos darle con los otros esquemas vistos. El segundo esquema es la aplicación de insulinas humanas o convencionales más análogos de insulina. Entonces, en el anterior esquema eran puras análogos de insulina, insulina glargina, insulina ultra rápido tipo Lispro. En este utilizamos una insulina convencional humana más los análogos. Tenemos igual un paciente de 80 kilos, iniciamos con 0.5, mi dosis diaria total es de 40 unidades y vamos a distribuir el 50% como insulina basal, que corresponde a 20 unidades de insulina NPH.
Se divide, ustedes ya saben que el NPH son 2/3 por la mañana, que sería el 60% de ese 50%, que en este caso corresponderían a 12 unidades, y 1/3 de insulina NPH antes de la cena, que corresponderían a 8 unidades. ¿Ok? El otro 50% de mi dosis diaria total de esas 40 unidades son 20 unidades, pero eso corresponderá a la aplicación de insulina ultra rápida tipo Lispro con los alimentos. De igual manera quedaría mi esquema con 7 unidades antes de los alimentos del desayuno, 7 unidades con los alimentos de la comida de mediodía y 6 unidades con los alimentos de la cena. ¿Cómo sería la indicación? Pues realmente muy sencilla. Administraríamos 2 unidades de insulina NPH 30 minutos antes del desayuno y 8 unidades antes de la cena. Obviamente tengo que tomar en cuenta la situación de las hipoglucemias tardías que pueden hacer a media tarde, las hipoglucemias de manera nocturna sobre el fenómeno de Somogy que se puede llegar a presentar en estos pacientes. Y mientras la insulina Lispro ultra rápida como análogo realmente tendría la ventaja de solamente actuar durante esas primeras 3 horas. Entonces realmente lo único que hicimos fue cambiar la insulina glargina por insulina NPH y seguir aplicando el mismo esquema de insulina Lispro, análogo ultra rápido, para mejorar las cifras de glucosa postprandial o después de haberse alimentado. Aquí vemos el esquema. Realmente lo que hicimos fue aplicar las mismas 2 dosis de insulina NPH con sus particularidades y situaciones que hay que estar vigilando, y la insulina Lispro realmente como ultra rápida hará su actividad durante las 3 comidas importantes del día. Y por último, en este esquema de inyecciones múltiples tenemos la aplicación de solo insulinas humanas o convencionales. Recuerden que la insulina NPH no cubre totalmente las 24 horas, es entre 12, 16, como máximo 18 horas, y la duración de insulina simple puede ser de hasta 6 horas, la insulina simple y la insulina rápida o regular, que es la misma, recuérdensela. Parte del efecto basal en medio de las comidas durante el día es cubierto por la dosis de insulina rápida o regular, y al calcular la dosis se calcula usando 0.5 a 1 unidad por kilogramo de peso. Igual, siempre inicien con 0.5. ¿Sí? ¿Cuál sería la indicación de que vayan incrementando, que realmente se vayan quedando muy cortos con la cantidad de insulina y vayan recalculando, aumentando a 0.6, a 0.7, 0.8, 0.9? Recuerden que puede ser tan alto la cantidad de insulina en pacientes con alta resistencia a la insulina que pueden llegar hasta 1.2 o hasta 1.5 unidades por kilogramo de peso por día como dosis diaria total. En este caso, en este esquema que realmente es poco utilizable o se utiliza muy poco, se divide la cantidad de dosis total en 4 aplicaciones. 4 aplicaciones sí. Se aplican la insulina simple antes de cada comida, aún sabiendo que tenemos la particularidad de que la vida media es extendida 6 a 8 horas. Y se aplica con los alimentos del desayuno, la comida de mediodía y la cena. Y se aplica el NPH solamente por la noche, ¿sí? Y se aplica hasta las 10 de la noche. Este esquema que solo utiliza estas insulinas, pues lo utilizamos o se utilizaba antes antes de tener pues acceso a los análogos de insulina dentro del sistema de salud. Un ejemplo es igual, nuestro paciente de 80 kilos, tenemos inicialmente una actividad o una dosis de 0.5 unidades por kilogramo, dosis total diaria de 40 unidades. Dividimos esas 40 unidades en 4 aplicaciones que prácticamente corresponderían a 10 unidades. Se aplicarían 10 unidades de insulina rápida antes del desayuno, la comida y la cena, teniendo situaciones de que se pueden empalmar la aplicación de la insulina rápida o regular de la cena con la insulina NPH que vamos a administrar a las 10 de la noche. Es importante porque este esquema sí genera o tendría mayor riesgo teórico de hipoglucemias o baja de azúcar a nivel, a nivel nocturno o a nivel después de la medianoche, por lo tanto tienen que estar vigilando constantemente estos pacientes. Y se procuraría iniciar con las primeras 3 aplicaciones, estar midiendo la cantidad de glucosa, sobre todo entre las 2 y 3 de la mañana. Obviamente necesitarían el apoyo familiar y el apoyo del paciente para que pudiera levantarse y checarse el azúcar a ese nivel, para poder estar vigilando de manera inicial para ver realmente cuánto es lo que está bajando el azúcar en esos momentos. La administración o la indicación son 10 unidades de insulina rápida, 30 minutitos antes del desayuno, comida y cena,
8 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche, y administrar las 10 unidades de insulina NPH a las 10 de la noche, siempre con vigilancia de la presencia de fenómenos de somolle o hipoglucemia nocturna o en la madrugada, para evitar complicaciones. Obviamente este esquema, les digo que ya casi no lo utilizamos, pero es un esquema válido para seguir aplicándose dentro de cuando les toque su servicio social para aquellos pacientes que necesiten iniciar con un esquema y no haya acceso o no tengan acceso a la compra de un análogo de insulina como insulina glargina o Lantus o insulina listo o ultra rápido. Con esto son los esquemas más frecuentemente, estos 4 esquemas utilizados dentro de la práctica ambulatoria, jóvenes, dentro de los servicios de endocrinología, los de servicios de medicina interna y los servicios de medicina general. Ustedes tienen que tener un buen conocimiento sobre el tipo y la cantidad de insulina que van a estar administrando. ¿Por qué? Porque realmente la situación involucra que ustedes dentro del servicio social se conviertan y en el internado se conviertan en médicos de primer contacto para poder valorar o iniciar el tratamiento que después su médico adscrito vigilaría de manera posterior. En el servicio social ustedes están solos, realmente no les interesan a nadie y ustedes deben ser capaces de mantener o tener una muy buena idea de cómo estar aplicando la cantidad de insulina y sobre todo prever las complicaciones que ustedes pueden llegar a encontrar dentro de estos pacientes, y el prever complicaciones les va a generar mayor éxito en que el paciente continúe con la dosificación y la aplicación de insulina de manera correcta. Las siguientes pláticas nos enfocaremos en los esquemas que utilizamos en el ambiente hospitalario para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se deben de aplicar, ya que no han tenido rotaciones clínicas en una buena parte de este último año y este inicio del año. Último esquema, el esquema de 4 aplicaciones, realmente el esquema gráfico, y básicamente es lo que les comento en los ejemplos. Lo más importante es que empiecen a hacer ejemplos teóricos ahorita que tienen tiempo para que se les quede, para que puedan ir resolviendo o analizando las dudas que les vayan surgiendo y podamos analizarlas para poder resolverlas junto con ustedes.